Bueno, muchachos, vamos a continuar con el tema que dejamos pendientes en la clase de hoy. Recuerden que estuvimos analizando la función de una onda armónica y estamos pues definiendo algunas cantidades de esa función. Y llegamos a definir la velocidad de propagación en función de la frecuencia angular y el número de onda angular, número K. Para establecer una definición para el número de onda, vamos a considerar un tiempo posterior T', de tal forma que en este caso vamos a tomar una formación de onda específica, es decir, lo que correspondería a un periodo. Vamos a ver, vamos a dibujar aquí el perfil de la onda. Vamos a dibujar aquí un perfil específico para esta perturbación en 2 dimensiones. Ok, y vamos a considerar aquí que este pico está en X'. Ok, esta función solo es válida para el tiempo t igual a t', porque en un tiempo posterior a t', la onda ya se ha desplazado ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a considerar un movimiento hacia la derecha. Entonces vamos a tomar aquí y de x, t, ¿verdad? Que sería t', para ese tiempo t', igual a y por x' más una cantidad que vamos a considerar constante. Esa cantidad, por supuesto, sería la diferencia que hay entre estos dos picos. Vamos a llamar lambda, corresponde a una longitud de onda. Quiere decir que la función va a tener el mismo valor tanto en x' como en x' más lambda, por supuesto. Entonces, de eso se trata. Se evalúa la función y se iguala al mismo valor en esos dos picos. Esto es lo que correspondería en la función que nosotros conocemos. Es kx' menos omega t' más phi. Y el otro lado sería a seno kx' más lambda menos omega t' más phi. Okay, lo cual es, vamos a escribirlo aquí, lo cual es válido si k lambda es igual a 2npi. Es decir, aquí podemos arreglar esto de tal forma que podemos escribirlo como kx' menos omega t' más phi más k lambda. Entonces la cantidad adicional es esta. Y eso en la función armónica se cumple cuando es un múltiplo entero de 2npi. Quiere decir que de esta forma consideraremos, por simplicidad, vamos a considerar n igual a 1. El mínimo valor posible definido, ¿verdad? Para estas soluciones. Lo que finalmente tenemos que este número de onda debe ser igual a 2pi entre lambda. Así. Vamos a ver. Perfecto. Esto define el número de onda angular. Perfecto. Para establecer una definición para la frecuencia angular, lo vamos a hacer aquí a la par. De forma similar. Para establecer una definición para la frecuencia
angular se deberá considerar una onda que cumple un ciclo del movimiento. En este caso, como es una onda transversal la que vamos a considerar, sería un movimiento vertical. En este tiempo, a este tiempo se le denomina periodo del movimiento. Ok, periodo del movimiento. Entonces vamos a hacer algo de forma similar acá. Vamos a dibujar movimiento vertical de un elemento del medio en específico para un gráfico Y, T. Y vamos a tomar en cuenta ese movimiento, solo que vamos a hacer así. Y vamos a tomar aquí el mismo pico de prima y vamos a considerar que este tiempo que está aquí entre pico y pico va a ser algo que se llama un periodo. De tal forma que la función, el movimiento, este es un gráfico de la ecuación de movimiento de un elemento específico del medio. Y eso es muy importante. Vamos a ver acá. Bueno, eso quiere decir que vamos a evaluar aquí x', t', ¿verdad? El t', ese elemento del medio sería x', ¿verdad? Por supuesto. Y vamos a evaluarla en x', t' más t. Tiene el mismo valor de amplitud o del pico en ese instante. La función de onda sería entonces kx' menos omega t más phi. Es igual a seno kx' menos omega t' más t más phi. Y esto resulta en a seno kx' menos omega t' más phi menos omega t. Bueno, esa cantidad que aparece ahí puede definirse como, para que se cumpla la igualdad, tendría que definirse como 2nπ también, lo cual es válido si en este caso omega t es igual a 2nπ. El signo negativo no importa, porque en este caso puede ser positivo o negativo. Siempre va a cumplir con esa condición de un periodo para la función armónica. Se considera el caso más simple, n igual a 1, la primera solución o el mínimo valor posible, donde finalmente la frecuencia angular es 2pi entre un periodo. Así se define la frecuencia angular. Frecuencia angular. Recuerden que la onda pues cumple con esto que voy a anotarles aquí.
escribirlo. Esto es el perfil de la onda. Y si consideramos un elemento del medio, imaginen ustedes que ese elemento que está ahí en X' es este, para que la onda se pueda desplazar hacia adelante, o sea, esta línea punteada, imaginen que es la onda en un periodo T mayor que T'. Ese elemento del medio tendría que viajar hacia abajo. Y entonces va a oscilar a lo largo de una trayectoria en la cual se encuentra el punto de equilibrio que está en el centro. Luego llega a este punto máximo, regresa y así. Entonces la ecuación de movimiento de ese elemento del medio se puede describir a través de esta expresión que está acá. Y eso es en función del tiempo. Esa es la relación que encontramos entre la longitud de onda y el período. Bueno, entonces podríamos encerrar estas expresiones para hacer saber que ese es el número de onda angular y esta es la frecuencia angular. De esa forma. Bueno, podemos también escribir acá una expresión alternativa y lo vamos a incluir acá antes de encerrar. Y es que esto también se puede escribir como 2pi veces algo que se llama frecuencia. La frecuencia, por supuesto, va a ser el inverso del período. Es decir, donde la frecuencia F se define como el inverso del período. O sea, la frecuencia establece la cantidad de ciclos que recorre un elemento del medio en un segundo. Establece la cantidad de ciclos de movimiento que un elemento del medio. Un elemento del medio hace en un segundo. Es decir, si observamos el gráfico, este elemento que está en X igual a X', se mueve de arriba hacia abajo y de regreso, movimiento armónico simple. Y podemos decir que ese elemento del medio, así como todos los demás, tiene una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Es decir, él sube y baja 50 veces en un segundo. Y eso establece la frecuencia. La frecuencia que correspondería no solo al movimiento vertical de cada elemento del medio, sino que a la frecuencia de la onda como tal. Ya que es parte de una formación, ¿verdad? Ok. Entonces, viendo esto desde este punto de vista, vamos a encerrar esto acá. Podemos hacer un apartado aquí. Ahora, es posible definir la velocidad de propagación como, ya sabemos que la velocidad de propagación es la frecuencia angular entre el número de onda. Esto es 2pi por la frecuencia entre 2pi entre la longitud de onda. Esto es longitud de onda por frecuencia o longitud de onda entre periodos. Así. Entonces, es la forma de poder definir también la velocidad de propagación de una onda, y en este caso sería armónica, ¿verdad? Bueno, vamos a agrupar un poco esto aquí para mantener un poco el orden. Vamos a ver esto, vamos a correr acá.
Y acá vamos a copiar este. Solo que vamos a correr esto también. Así. Ok, y este lo vamos a quitar. Vamos a correr y agrupar mejor esto. Ok. Bueno, eso ya nos permite definir frecuencia angular. Bueno, la amplitud ya la conocemos, el número de onda angular, frecuencia angular, y hace falta definir el ángulo de fase. Entonces, el ángulo de fase depende directamente de las condiciones iniciales, y eso es algo que se ve ahí en Física 200. Pero es bueno retomarlo. Esto lo voy a eliminar porque no va a ser tomado en cuenta. Vamos a considerar la onda X, T, a seno de KX, y vamos a tomarla en las dos direcciones y la vamos a evaluar en 0 a seno de phi, en este caso. Bueno, esta va a ser la ecuación A. Luego vamos a derivar esta expresión, es decir, la parcial con respecto al tiempo, y esto va a ser menos más a omega por el coseno de kx menos más omega t más phi. Y esa es la expresión para la velocidad de movimiento vertical de un elemento del medio. Si evaluamos esta expresión, bueno, la vamos a escribir aquí como la parcial, ¿verdad? X, T. Una derivada en función del tiempo. Vamos a tomar aquí esta expresión en 0. Menos más a omega coseno de phi. Bueno, resulta que hay dos soluciones posibles y eso es pues importante considerarlo. Vamos a tomar acá primero, bueno, esta va a ser la ecuación B. Vamos a considerar, considerando que para determinar el valor de phi es necesario que se cumplan las expresiones A y B. Bueno, ¿de qué forma? El procedimiento correcto sería determinar phi a través de esta expresión, seno inverso de phi de 0,0 entre A. Y luego sustituir en B y seleccionar el signo correcto. Entonces, esto va a obedecer por supuesto porque la naturaleza de ese menos más viene de la dirección de la velocidad de propagación. Entonces, hay que considerar, por supuesto, los signos de la posición inicial, phi de 0,0, y la velocidad inicial de x igual a 0 y t igual a 0. Phi prima 0,0. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para poder
observar un poco más claramente esto. Okay. Vamos a ver qué más tengo por acá. Ok, hay que hablar un poquito sobre la velocidad de fase. En algo que se llama óptica de Fourier se manejan patrones periódicos, pero de ciertas transformaciones que se llaman transformaciones en el plano focal de Fourier. Y esto lo que sucede aquí en este caso es que se somete un haz de luz al fenómeno de difracción. Lo que sucede, se coloca por ejemplo, digamos que yo tengo un objeto acá, en este diagrama. Y lo que voy a hacer con este objeto es que lo voy a iluminar. O sea, lo voy a iluminar por detrás. Y va a existir o se va a presentar difracción en los bordes de esta letra que aparece ahí oscura. Y eso va a poder observarse a través de un plano focal de una lente. O sea, esta lente lo que hace es que focaliza todos esos patrones que salen de los bordes de ese objeto. Y en este punto focal, a ese se le llama transformación óptica de Fourier. Luego, si yo quiero recuperar la imagen, pues tendría que colocar una nueva lente para transformar de forma inversa ese patrón que se observa con esos puntos utilizando otra lente. Entonces se recupera la imagen. Y la óptica de Fourier lo que hace es estudiar precisamente la manipulación de estos puntos, de estos patrones, de esta representación en el espacio de Fourier para poder observar alguna codificación en la imagen original. Y ahí en la escuela de física hay un montaje para poder hacer experimentos relacionados con óptica de Fourier. Entonces aquí los patrones, pues la distribución es periódica y es espacial. Entonces simplemente es como para poder hacer una referencia donde además de movimiento se aplica también en patrones de Fourier o patrones ópticos de Fourier este comportamiento periódico, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos a mencionar o hablar un poco sobre lo que es la velocidad de fase. Entonces, para esto vamos a considerando, solo voy a revisar, sí. Ok, vamos a considerar la onda armónica phi de x, t. Y en este caso vamos a calcular la parcial con respecto a x, ya sabemos a que es igual. Simplemente sale el factor k porque la función original es kx menos omega t más phi. En este caso puede ser menos más. Y así lo vamos a considerar. La parcial con respecto al tiempo es menos más omega por phi. Bueno, definiendo la velocidad de fase, vamos a definir de fase como la parcial de x con respecto a t para una fase constante, que este es menos más la parcial de phi con respecto a t entre la parcial de phi con respecto a x. O sea, utilizando diferenciales se puede aplicar eso y esto corresponde, por supuesto, a la velocidad de fase. Velocidad de fase.
Vamos a aclarar un poco que donde phi es igual a kx menos más omega t más phi. Esto corresponde a la velocidad de fase de una onda, donde esto sería la fase de la onda. Bueno, entonces eso es bien sencillo. Lo que habría que hacer es sustituir y nos damos cuenta que cumple con la relación omega entre k, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver ahora un ejemplo aquí. Una onda sinusoidal que viaja en la dirección x negativa. O sea, vamos a anotar algunos valores aquí para ir la velocidad o la propagación se presenta en dirección menos x unitario. Ok. La amplitud de esta onda es 20 centímetros. La longitud de onda es de 35 centímetros. La frecuencia de oscilación de esta onda es de 12 Hz. Esas son las unidades de frecuencia, 1 entre segundo. Y dice aquí también que la posición, dice, la posición transversal de un elemento del medio en t igual a 0 para x igual a 0 es menos 3 centímetros. Es decir, la onda tiene esta condición inicial. Y el elemento que está en esa posición, pues tiene una velocidad positiva en dicha ubicación. O sea, phi' tiene un valor mayor que 0. Bueno, se desea encontrar una expresión para la función de onda que describe esta onda. Lo que vamos a hacer es determinar phi de x, t. Bueno, para eso tenemos que arrancar de la función que conocemos a seno de kx menos más omega t más phi. Y comenzamos a evaluar 20.0 centímetros. Esto es 2pi entre lambda. Una longitud de onda es 35. Que lo vamos a hacer en metros. Para mantener las unidades, 17.95 radianes por metro. El signo, por supuesto, es signo positivo, porque la dirección, así es, la dirección x negativa, si se mueve hacia la izquierda, el signo que se va a tomar es el positivo. Y omega sería 2pi por f, que sería 2pi por 12 Hz. Y esto resulta en 75.39 radianes por segundo. Ok, aquí es radianes por metro. Bueno, el valor de phi lo desconocemos. No es algo que vamos a encontrar. Para determinar phi, recuerden que 0,0 es igual a seno de phi, donde phi es igual al seno inverso de phi 0,0 entre a. Seno inverso de, en este caso la posición que tenemos es menos 3. Y la amplitud es 20. La amplitud es una cantidad que es siempre positiva. Bueno, en este caso phi es menos 0.1505 radianes. Bueno, para demostrar la validez de esta respuesta, hay que sustituir en la otra expresión. Menos más omega por a por coseno de phi. Según el procedimiento que establecimos para poder definir las condiciones iniciales.
vamos a sustituir en B, ¿verdad? Esta expresión. Luego, pues, aquí se sabe que al sustituir, aquí, por supuesto, necesito el valor de omega. Omega ya lo determiné por ahí, es 75.39 radianes por segundo. La amplitud es 20. Y esta fase es menos 0.1505. Ok, entonces aquí voy a tener dos posibilidades. Una negativa y otra positiva. Entonces 75.39 por 20 por coseno de 0.1505. 1490. 1490.75 metros por segundo. Bueno, ya que el problema me dice que esta cantidad debe ser positiva, entonces el signo a considerar, por supuesto, es el positivo. Eso lo que quiere decir es que se cumple para este signo, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí es escribir finalmente la solución como 20 seno del valor de K, que sería 17.95. Voy a escribirlo. 95 radianes por metro por X, el valor positivo, por omega, que es 75.39 radianes por segundo por T, menos 0.1505 radianes. Y esto es en centímetros. Ok, perfecto. Bueno, esa sería la solución para este problema, ¿verdad? Esta es la ecuación de nuestra onda. Bueno, vamos a estudiar un poquito el principio de superposición. Esto es algo bien sencillo. El principio de superposición considera la combinación de dos o más ondas que, pues, resulta que la superposición o la combinación de estas dos o más ondas, pues, genera una tercera onda, una onda resultante que también es solución de la ecuación de onda diferencial que vimos anteriormente. Entonces vamos a tomar en cuenta aquí las ecuaciones de onda para dos ondas en particular. Esta es una. Y esta sería la otra. ¿Verdad? Entonces, vamos a sumar estas dos expresiones, sumando, de forma tal que tenemos la segunda parcial de phi1 con respecto a x, más la segunda parcial de phi2 con respecto a x, es igual a 1 entre la velocidad de propagación al cuadrado, t cuadrado, más 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado, B2, la segunda parcial con respecto al tiempo. Pues la velocidad resulta que es la misma para estas dos ondas que satisfacen la ecuación de onda diferencial porque las ondas van a viajar por el mismo medio. Recuerden que la velocidad de propagación de una onda, en este caso, pues, considerando una onda mecánica, para poner un ejemplo, esa velocidad de propagación no solo depende de la frecuencia y de la longitud de onda, sino que también depende de las propiedades del medio, o depende directamente de las propiedades del medio. Si es un medio denso, si es un medio que tiene ciertas características, entonces la velocidad cambia. Y vamos a ver que para el caso de las ondas electromagnéticas,
Esa velocidad depende de unas características eléctricas y magnéticas que tiene que tener el medio, dadas por la permitividad y la permeabilidad del medio en este caso. Entonces, esto se puede simplificar de forma tal que podemos escribir como segunda parcial con respecto a x de phi1 más phi2 igual a 1 sobre b cuadrado de phi1 más phi2. Entonces aquí como conclusión, por tanto, la suma phi1 más phi2 es también una solución de la ecuación de onda, lo cual representa una onda resultante que mantiene intacta la formación de cada onda individual, ¿verdad? Así. Bueno, entonces se puede ver aquí un ejemplo de esto. Aquí hay una aplicación que me permite visualizar un poquito este hecho de la superposición de ondas. Imaginen que tengo dos ondas, la onda 1 y la onda 2. Entonces, pues ambas se van a sumar. Voy a sumar ambas ondas. Lo puedo hacer algebraicamente para obtener la onda resultante. La onda resultante, pues, para estas dos ondas con estas características, son ondas, ambas son ondas sinusoidales. La primera onda tiene una frecuencia de 1.15 Hz, perdón. Tiene una longitud de onda de 0.26 metros, 0.30 metros por segundo de velocidad y una amplitud de 0.15. Y la otra onda, la color azul, tiene parámetros distintos. Entonces, al sumarlas, pues se observa que la resultante es una onda que también viaja en la misma dirección que viajan estas dos ondas, pero tiene una formación bien particular, que depende de la frecuencia de ambas ondas. Entonces aquí se puede visualizar que también la formación o la suma de estas dos ondas también se puede ver que es una onda. Algo distinta, pero es una onda que viaja en una dirección y sobre la cual se define un perfil, ¿verdad? Bueno. A ver, entonces ahora de lo que quiero hablarles, vamos a borrar aquí esta parte, es en relación a un tema que es muy importante cuando tratemos las ondas electromagnéticas. Y es el tema relacionado con, vamos a ver aquí, a ver si, ok, así está bien. Con la representación compleja de una onda. De una onda. Pues todos sabemos que el número de Euler se puede definir a través de un número complejo, es decir, existe una identidad que es la identidad de Euler, que está dada por esta expresión, donde pues podemos derivar con respecto a phi cada una de esas expresiones y tener dos ecuaciones y dos incógnitas, de tal forma que coseno de phi es igual a e a la i en este teta, ¿verdad? Más e a la menos i teta entre 2 y el seno de teta es igual a e a la i teta menos e a la menos i teta entre 2. Ok, y el número complejo, un número complejo z, ¿verdad? X más y, pues se puede representar en función de su magnitud y su ángulo a través de esa notación.
que es R coseno de teta más IR seno de teta. Entonces, esto cumple con ciertas propiedades. Hay algunas propiedades como por ejemplo Z1 más menos Z2, que es la parte real de Z1 más menos Z2, más I, la parte imaginaria de Z1 más menos Z2. Ok, el producto de Z1 por Z2 es igual a R1, R2, E a la I, Z1 más Z2, ¿verdad? Y la razón, Z1, Z2, es igual a R1 entre R2, E a la I, θ1 menos θ2. Ok, finalmente es posible representar de forma compleja una función de onda utilizando esta representación. Entonces, utilizando esta representación compleja, es posible representar o es posible definir una onda como, bueno, imaginen ustedes que tengo x, t como la parte real de este número complejo. Kx menos más omega t más phi. A ver, más phi. O puede también escribirse como la parte imaginaria. Y kx menos más omega t más phi. Son dos formas de poder hacer exactamente lo mismo. Okay. Una es coseno y la otra es seno, eso se sabe muy bien. Hay algo que es importante mencionar y es que es necesario tener mucho cuidado al efectuar operaciones algebraicas utilizando esta representación. Ya que la información en la parte real o imaginaria no debe ser afectada en el proceso. Información en la parte real. Vamos a ver. La parte real o imaginaria no debe ser afectada en el proceso. Esa es una consideración muy importante, es decir, las operaciones solo se limitan a adición, sustracción, multiplicación y división con una cantidad real. Entonces acá, lo cual limita las operaciones a adición, sustracción, multiplicación y o división.
con una cantidad real. ¿Qué es un escalar? Okay, de forma similar deberá ocurrir con la diferenciación y la integración con respecto a una variable real, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la parte real de Z1 por la parte real de Z2 no es igual a la parte real del producto de Z1 por Z2. Y eso está claro, o sea que no es posible simplemente hacer el producto de esos dos números complejos, porque la notación compleja para una onda pues podría involucrar un producto, lo cual no sería lo mismo si yo multiplico los cosenos o los senos de ese número real, de ese número complejo, perdón. También la parte real de Z1 entre la parte real de Z2 no es igual a Z1 entre Z2, parte real. Bueno, esa es una consideración importante. Bueno, ahí tenemos el texto en relación a esto, ¿verdad? Una cantidad real. Entonces existe algo que se llama representación fasorial y ahí los ingenieros eléctricos miran un poco sobre esto. En el caso que yo tenga, por ejemplo, aquí una onda, digamos que X, T. Ahora vamos a considerar la representación compleja. Una amplitud cualquiera por E a la I KX menos más omega T más phi. Y vamos a tomar aquí en cuenta que esto va a ser un fasor. Esto de acá. Es decir que vamos a agrupar esa cantidad como AE a la I KX menos más phi. Vamos a quitar ese subíndice, phi. De forma tal que alfa va a ser igual a omega T más menos phi. Ok. Entonces, esta se puede escribir, esta expresión, como un fasor. Le vamos a poner un símbolo ahí encima. De tal forma que esto puede ser amplitud y fase, ¿verdad? Fin. Esta es la amplitud. Y esta que está aquí es la fase. Y a esto se le llama fasor. La cual se define como una amplitud de una onda y una fase, que esa fase en este caso, pues depende del tiempo, ¿verdad? Es una fase que depende del tiempo. Vamos ahora a considerar dos ondas. La onda 1, en este caso I a la KX menos más alfa 1, y la onda 2 KX menos más alfa 2. Cada una de estas ondas se puede representar a través de los siguientes fasores. A1 menos más alfa 1 y A2 menos más alfa 2. Por supuesto, esto está para valores de tiempo específicos, es decir, imaginen ustedes que yo voy a tener que este fasor corresponde a un tiempo T1 que es mayor que 0. Y este otro un tiempo T2 que es mayor que T1.
sea, sería como el perfil. Digamos que acá yo tengo el perfil de esta onda, que lo tengo definido así, tal y como está ahí. Si esta onda se propaga, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ahora el perfil se va a desplazar. ¿Por qué? Porque ocurrió un desplazamiento de fase ahí que depende del tiempo y continúa. Entonces lo que yo estoy considerando aquí es una formación de onda. Es un perfil que se desplaza debido a la presencia de esta fase, ¿verdad? Entonces, incluso las amplitudes se pueden considerar como iguales porque no es un movimiento amortiguado. Entonces, podemos considerarlo así. Yo podría hacer aquí, o podría hacer un gráfico de estos fasores. Por ejemplo, vamos a considerar dos casos especiales. Esto se va a graficar en el plano complejo. Vamos a ver así. Z, Z. Entonces, lo que yo tengo aquí son dos cantidades, dos vectores en el plano complejo que tienen ángulos. Este sería el fasor Φ1 y el fasor Φ2. Entonces, la amplitud de ese vector es A, ¿verdad? Se conserva. Y si ocurre ese movimiento del fasor en la dirección antihoraria, entonces la velocidad es negativa, la velocidad de propagación es negativa. Por otro lado, si yo tengo el desplazamiento de este fasor que va de Φ1 a Φ2, recuerden que este es Φ2, Φ1, y aquí tengo la parte real del número complejo. Entonces, cuando la fase ocurre en sentido horario, pues la velocidad de propagación es positiva. Eso se puede observar aquí. Por ejemplo, acá se ve el fasor, cómo se va desplazando. Y el fasor se desplaza, o sea, me refiero en este caso, a alfa, ¿verdad? Alfa, que es omega t más phi. Pues el fasor va obteniendo ese ángulo a medida que se va desplazando, porque la amplitud es la misma. Es decir, el radio de este círculo se mantiene constante. A es igual al radio del círculo fasorial, que es constante. Entonces lo que está ocurriendo con este ángulo es que va aumentando de valor, y va aumentando cada vez valores negativos. Entonces se va desplazando de esa forma, y eso es porque aparece un signo menos aquí, ¿verdad? Entonces a medida que este aumenta, este se mantiene constante, este se va volviendo más grande, y la cantidad tiende a mantener el signo negativo. Entonces, ese desplazamiento en sentido horario, pues lo que provoca es evidencia natural de ese signo menos, que es un movimiento hacia la derecha. Cuando ocurre en sentido contrario, el fasor se desplaza en sentido antihorario, entonces el movimiento sería hacia la izquierda, ¿verdad? Ahí se puede ver que la onda se desplaza hacia la izquierda. Y esa es la representación fasorial. Es bien sencillo, pues, ejemplificar esto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer acá que yo tengo la función, una fotografía de la onda, seno 3x menos 2, en metros o en centímetros. Otra que es 10 seno de 10 más 3x, ¿verdad? Y Y3, que va a ser 2 por coseno de 3x más 4. Entonces lo que quiero aquí es determinar
la función resultante. Es decir, la suma de Y1 más Y2 más Y3. Para esas expresiones, simplemente imaginen que voy a sumar esos tres funciones que corresponden a perfiles de onda. Entonces vamos a escribir o reescribir esto como Y1 por, vamos a ver acá, puede ser 5 por la parte imaginaria de a la I 3X menos 2, ¿verdad? Ok, Y2, 10, la parte imaginaria de I 3X más 10. Y Y3, 2 por la parte imaginaria de a la I 3X más 4. Solo que aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer una traslación. Resulta que esta expresión se puede escribir como 2 seno de 3x más 4 más pi medios. Es una identidad que conocen por ahí ustedes para poder establecer la parte imaginaria, porque si no sería la parte real. Y no se va a trabajar así. No es posible considerar representación compleja en diferentes elementos del número complejo. Entonces, de esta forma ya tenemos los fasores, amplitud y la fase, ¿verdad? De cada uno de estos. Entonces, aquí sería Y1, 5.0 por el ángulo, ¿verdad? Ahí aparece el ángulo de este fasor. Y aquí sería 10 por más 10, el ángulo. Y 3 sería 2, 4 más pi medios. Así. Entonces, estos son números en el plano complejo, son números complejos. Esto se puede escribir como 5 coseno de menos 2 más 5i seno, ¿verdad? Seno de menos 2, para hacerlo en coordenadas del plano complejo. Aquí sería 10 coseno de 10 más 10i seno de 10. Aquí sería 2 coseno de 4 más pi medios más 2i seno 4 más pi medios. Entonces voy a sumar las componentes. Lo voy a hacer aquí, por supuesto, esto tiene que estar en radianes, porque esas cantidades yo asumo que están en radianes. Por supuesto, el 10, el 4 y el 4 más pi medios tienen que estar en radianes. Aquí sería por coseno de menos 2 más 10 por coseno de 10 más 2 por coseno de 4 más pi medios. Y esto es menos 8.95. Menos 8.95. Ese es el componente real. Luego lo vamos a hacer con la componente imaginaria. Seno. Seno y acá seno. Y esto es menos 11.29. Menos 11.29 veces i. Ahora, para poder establecer el fasor de la onda resultante, Y2 más Y3, entonces hay que escribir esto como magnitud y fase. Pues esto está aquí
más o menos por acá. No, está más en el eje vertical aquí. Entonces aquí tengo la fase y la magnitud en el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a establecer aquí la magnitud. 8.95 al cuadrado más 11.29 al cuadrado por la tangente inversa de 11.29 entre 8.95. Va a ser la amplitud. Y esto resulta en 14.40. A un ángulo de 0.29, 8.95. 0.9. 0.9. Entonces, al final, yo puedo escribir la onda resultante como 14.40 por la parte imaginaria de I a la 3X más 0.9. Es decir, 14.40 por el seno de 3X más 0.9. Y esa sería la onda, bueno, sería la función resultante de la suma de estas que están acá, ¿verdad? Entonces es una forma de hacerlo un poquito más sencillo, más fácil. Ok, entonces en la próxima semana vamos a continuar con estos temas. Yo les voy a enviar los problemas sugeridos para la evaluación del domingo. Y les recomiendo que los resuelvan y me pregunten si hay alguna duda, ¿verdad? No duden en hacerlo. Entonces espero hayan aprovechado y nos estaríamos viendo el día de mañana en las presentaciones. Saludos a todos.